Lo escuché reír y supe que algo estaba muy mal. Era una risa que nunca le había conocido, suelta y cómplice, como de alguien celebrando algo a escondidas. Yo seguía debajo de la cama, inmóvil, conteniendo la respiración, porque él creía que ya me había marchado. No imaginaba que cada palabra suya llegaba hasta mí con una claridad brutal. Bloqueé su tarjeta, ahora el dinero es nuestro, amor. Me quedé paralizada. Esas palabras no tenían ningún sentido y al mismo tiempo lo tenían todo. Mi mente quería encontrar alguna explicación, algo que me permitiera respirar de nuevo, pero no había nada que explicar. Ese hombre hablaba de mí como si fuera un problema que ya había resuelto, como si yo ya no existiera dentro de mi propia vida. Sentí que el piso desaparecía bajo mi cuerpo aunque seguía completamente quieta, escondida, escuchando todo lo que él nunca me hubiera dicho de frente. Pero en ese momento todavía no imaginaba hasta dónde llegaría aquella traición. Para entender lo que sentí debajo de aquella cama, primero hay que entender quién era yo antes de ese momento y que había construido con tanto esfuerzo durante años. Mirela no era el nombre de una mujer débil. Al menos eso era lo que yo creía. Crecí en una familia trabajadora, de esas que no tienen mucho pero tampoco se quejan, donde aprendí desde pequeña que el valor de una persona se mide por lo que da, no por lo que guarda. Mi madre me enseñó a ser generosa, a cuidar, a sostener. Y yo lo apliqué en todo, en mi trabajo, en mis amistades y sobre todo en mi matrimonio. Conocí a Sebastián cuando los dos teníamos poco más de 20 años y la vida todavía parecía una puerta abierta. Él era diferente a los hombres que había conocido antes, tranquilo, seguro de sí mismo, de esos que no necesitan levantar la voz para hacerse notar. Me habló de sus sueños con tanta convicción que yo empecé a soñar los mismos. Y sin darme cuenta, fui dejando algunos de los míos atrás. Nos casamos 4 años después en una ceremonia sencilla, porque él decía que lo importante no era la fiesta sino la vida que íbamos a construir juntos. Yo estuve de acuerdo. Siempre estuve de acuerdo. Eso era algo que con el tiempo aprendería a ver de otra manera, pero en aquel momento lo llamaba amor. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso quiero creer. Teníamos una rutina estable, una casa pequeña que fuimos llenando de cosas con mucho sacrificio, y un proyecto de vida que yo sentía sólido. Yo trabajaba en una empresa de diseño gráfico donde me había ganado un lugar con años de esfuerzo. Sebastián tenía su propio negocio, una distribuidora pequeña que crecía despacio pero que él manejaba con mucha seriedad, o eso me parecía. Lo que yo no veía entonces era que nuestra vida económica dependía más de mí de lo que él jamás admitió. Mi sueldo pagaba la hipoteca, los servicios, la comida, los gastos del mes. Lo que entraba de su negocio siempre tenía algún destino urgente, una deuda, una inversión, un gasto imprevisto que él explicaba con tanta naturalidad que yo nunca cuestioné. Confiaba en él completamente. Y esa confianza, con el tiempo, se convirtió en el arma que usaron en mi contra. También estaba Griselda, su madre, una mujer de pocas palabras y mirada calculadora que desde el principio me trató con una amabilidad extraña, de esa que se siente forzada pero que uno aprende a aceptar para no crear problemas. Nunca fui su favorita y lo supe desde el primer día, pero tampoco me importó demasiado porque Sebastián siempre pareció ponerse de mi lado cuando había alguna tensión. Hoy entiendo que eso también era parte de algo que yo no alcanzaba a ver. Mi mejor amiga en todo ese tiempo fue Josefa, una mujer directa y sin filtros que desde el principio no terminaba de confiar en él. Me lo dijo una vez, con esa honestidad que a veces duele. No sé por qué, Mirela, pero ese hombre nunca me ha dado buena espina. Yo me reí. Le dije que era desconfiada por naturaleza y que Sebastián era exactamente lo que parecía. Ella no insistió, pero tampoco olvidó lo que había dicho. Durante años mantuve esa imagen de matrimonio estable con mucho esfuerzo, callando las veces que algo me incomodaba, ignorando las pequeñas contradicciones que aparecían y desaparecían sin explicación. Una vez llegué a casa más temprano de lo esperado y lo encontré terminando una llamada con una rapidez que me pareció rara. Me dijo que era un cliente difícil. Lo creí. Otra vez noté que había retirado dinero de una cuenta compartida sin decirme nada. Me explicó que había tenido que resolver algo urgente. Lo creí también. Esa era yo. Una mujer que trabajaba, que cuidaba, que sostenía, que creía.
que construyó una vida entera sobre una base que en realidad nunca fue tan sólida como parecía. Y aunque había cosas que me inquietaban, jamás pensé que aquello era solo el principio. Las cosas no cambian de un día para otro. Eso es lo más difícil de explicar cuando alguien te pregunta en qué momento te diste cuenta. Porque no hay un momento exacto. Hay una acumulación lenta de pequeñas cosas que vas ignorando una por una, hasta que un día ya no puedes ignorarlas todas juntas. El primero cambio que noté fue en su manera de usar el teléfono. Sebastián siempre había sido una persona tranquila con eso, lo dejaba en cualquier parte, no le prestaba demasiada atención. Pero en algún punto que no supe identificar con precisión, el teléfono se convirtió en algo que nunca soltaba. Lo llevaba al baño, lo ponía boca abajo sobre la mesa, lo silenciaba antes de que yo pudiera escuchar quién llamaba. Una noche se quedó dormido en el sillón y el aparato cayó al piso con la pantalla hacia arriba. Vi una notificación antes de que se apagara. No alcancé a leer el nombre completo, pero sí vi que era un mensaje y que empezaba con una palabra que no era de negocios. No dije nada. Me fui a la cama pensando que había malinterpretado algo. Pero el cuerpo no miente aunque la mente quiera convencerse de lo contrario. Empecé a dormir mal, a despertar en medio de la noche con una sensación extraña que no sabía nombrar. Me levantaba, caminaba por la casa en silencio, volvía a la cama sin haber encontrado nada pero tampoco sin haber encontrado la calma. Él dormía tranquilo. Eso también me inquietaba, aunque no entendía bien por qué. Las ausencias llegaron después. Al principio eran justificadas, reuniones de trabajo, entregas pendientes, un cliente al que había que atender fuera de horario. Yo lo aceptaba porque siempre lo había aceptado, porque así habíamos funcionado desde el principio y porque no tenía ninguna razón concreta para dudar. Pero las reuniones empezaron a alargarse. Los horarios se volvieron impredecibles. Y las explicaciones, que antes llegaban solas, ahora había que pedirlas. Una tarde le pregunté directamente a qué hora volvería porque quería que cenáramos juntos. Me respondió con un mensaje cortante, casi molesto, diciéndome que no podía comprometerse a un horario cuando tenía tanto trabajo encima. Guardé el teléfono y me quedé mirando la cocina un momento. Esa no era la manera en que él me hablaba antes. O quizás sí lo era y yo simplemente no lo había querido ver con tanta claridad. El dinero también empezó a comportarse de manera extraña. Yo manejaba mis propias cuentas con orden y siempre había tenido claridad sobre lo que entraba y lo que salía. Pero comencé a notar movimientos que no recordaba haber autorizado, cantidades pequeñas al principio, lo suficientemente discretas para no alarmar, pero lo suficientemente frecuentes para no ignorar. Cuando le pregunté, me habló de un pago atrasado a un proveedor, de un gasto que se había olvidado de mencionar. Sonaba razonable. Todo sonaba razonable. Esa era precisamente la trampa. Josefa me llamó un martes por la tarde y me preguntó cómo estaba con esa voz que ella usa cuando en realidad está preguntando algo más. Le dije que bien, que todo estaba tranquilo. Hubo un silencio breve del otro lado antes de que me dijera, «Te noto diferente hace semanas, Mirela. ¿Segura que todo está bien?» Le respondí que sí, que estaba cansada del trabajo, que nada más. Ella no insistió pero antes de colgar me dijo que estaba ahí para lo que necesitara. Colgué sintiéndome rara, como si hubiera mentido sin querer mentir, como si ni yo misma supiera con certeza qué estaba pasando dentro de mi propia casa. Lo observé con más atención durante los días siguientes sin que él lo notara. O al menos eso creía yo. Vi cómo se alejaba un poco cada vez que sonaba su teléfono. Vi cómo revisaba algo en la pantalla con una expresión que borraba rápido en cuanto levantaba la vista. Vi cómo a veces sonreía solo, de ese modo distraído que tienen las personas cuando están pensando en algo que no van a compartir. Y cada vez que yo aparecía en el mismo cuarto, esa expresión desaparecía y volvía la cara de siempre, la cara del hombre tranquilo y predecible que yo había elegido años atrás. Quise creer que me estaba volviendo paranoica. Quise creer que el cansancio me estaba jugando una mala pasada y que en cuanto descansara bien volvería a ver las cosas con claridad. Pero hay una diferencia entre la paranoia y la intuición, y en el fondo yo ya sabía cuál de las dos estaba sintiendo aunque no estuviera lista para admitirlo. Fue entonces cuando comprendí que había algo mucho más grande ocultándose frente a mis ojos. Fue un miércoles por la tarde cuando todo cambió.
Él había salido diciendo que tenía una reunión que no podía posponer y que no sabía a qué hora volvería. Lo dijo sin mirarme, agarrando las llaves con una prisa que ya no me parecía normal. Escuché el carro alejarse y me quedé parada en la sala con esa sensación de siempre, esa mezcla de inquietud y culpa que sientes cuando sospechas pero todavía no tienes nada concreto entre las manos. Me senté. Me levanté. Fui a la cocina. Volví a la sala. Y entonces hice algo que nunca había hecho en todos los años que llevábamos juntos. Entré a su estudio. No era un cuarto prohibido, nunca lo había sido, pero yo respetaba ese espacio porque él siempre decía que necesitaba orden para trabajar y que cuando alguien movía sus cosas perdía el hilo de todo. Yo lo había respetado sin cuestionarlo. Esa noche no pude seguir haciéndolo. El escritorio estaba ordenado, demasiado ordenado para alguien que supuestamente tenía tanto trabajo encima. Había una carpeta café sobre la esquina derecha con el logo de un banco que no era el nuestro. La abrí despacio, como si el papel pudiera escucharme. Adentro había estados de cuenta a nombre de él únicamente, movimientos que iban desde hacía casi 2 años, cantidades que entraban y salían con una regularidad que no tenía ninguna relación con el negocio que yo conocía. Números que no cuadraban con las deudas que me había mencionado, con los proveedores que supuestamente había pagado, con los gastos imprevistos que siempre tenían una explicación lista. Me senté en su silla con las hojas entre las manos y las fui revisando una por una. Había transferencias frecuentes hacia una cuenta que no reconocí, siempre por montos similares, siempre en fechas que coincidían con alguna de sus ausencias. No era un error. No era un malentendido. Era un patrón, y los patrones no mienten. Saqué mi teléfono y fotografié cada página con cuidado, sin mover nada del lugar, sin dejar ninguna señal de que alguien había estado ahí. Volví a poner la carpeta exactamente como la había encontrado y salí del estudio cerrando la puerta con la misma suavidad con que la había abierto. Me fui a la cocina y puse agua a calentar porque necesitaba hacer algo con las manos mientras intentaba ordenar lo que acababa de ver. Las fotografías estaban en mi teléfono pero yo todavía no sabía bien qué significaban. Sabía que el dinero existía. Sabía que lo había ocultado. Pero no sabía hacia dónde iba ni con quién estaba relacionado, y esa parte era la que más me pesaba porque mi mente ya empezaba a construir respuestas que yo no estaba segura de querer confirmar. Esa noche cuando volvió, cenamos en silencio como si nada. Él revisó el teléfono 2 veces durante la cena con la excusa de estar esperando un mensaje importante. Yo lo observé sin que se notara, buscando alguna grieta en esa calma que proyectaba, algún detalle que me diera más de lo que ya tenía. No encontré nada visible. Pero ya no necesitaba ver algo en su cara para saber que la vida que yo creía tener era muy diferente a la que realmente estaba ocurriendo. Me fui a dormir antes que él esa noche. Me acosté de lado, mirando la pared, escuchando cómo se movía por la casa antes de apagar las luces. Y cuando por fin se acomodó en la cama y su respiración se fue haciendo lenta y pareja, yo seguía completamente despierta con los ojos abiertos en la oscuridad. Tenía pruebas. Tenía preguntas. Y tenía la certeza de que si le decía algo en ese momento, todo lo que había encontrado desaparecería antes de que yo pudiera usarlo. Así que no dije nada. Esperé. Porque algo dentro de mí ya sabía que actuar con prisa sería el error más grande que podría cometer. Que si quería entender todo lo que estaba pasando, necesitaba mantener la calma aunque por dentro sintiera que el mundo entero se me estaba cayendo encima. Lo que encontré ese día me dejó sin aliento, pero aún faltaba descubrir lo peor. Pasaron 3 días antes de que pudiera hablar. No porque no tuviera con quién, sino porque decirlo en voz alta significaba hacerlo real, y una parte de mí todavía quería creer que existía alguna explicación que yo no había considerado. Pero las fotografías seguían en mi teléfono, los números seguían sin cuadrar, y el peso de cargarlo sola se estaba volviendo insoportable. La llamé un jueves por la mañana, cuando él ya había salido y la casa estaba en silencio. Josefa contestó al segundo tono como si hubiera estado esperando que yo llamara desde hacía tiempo. No le dije hola, no le pregunté cómo estaba, simplemente le dije que necesitaba verla y que era importante. Ella no hizo ninguna pregunta. Solo me dijo que en 1 hora estaba en mi puerta. Llegó puntual con 2 cafés en la mano y una expresión en la cara que mezclaba la preocupación con esa determinación que siempre la ha caracterizado. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina y le conté todo desde el principio, la carpeta,
los estados de cuenta, las transferencias, los patrones que no podían ser casualidad. Mientras hablaba sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo algo muy pesado y por fin encuentras dónde apoyarlo. Josefa me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé de hablar se quedó un momento en silencio, mirando las fotografías que le había pasado al teléfono una por una, y luego levantó la vista y me dijo algo que no olvidaré. Esto no es un error contable, Mirela. Alguien tomó decisiones muy calculadas durante mucho tiempo. No lo dijo con dramatismo ni con rabia. Lo dijo con la calma de alguien que está viendo algo con claridad y quiere que la otra persona también lo vea. Le pregunté qué creía que debía hacer. Me respondió que lo primero era no moverme en falso, que si él sospechaba que yo sabía algo, las pruebas podían desaparecer y yo quedaría sin nada concreto entre las manos. Tenía razón. Esa misma lógica me había detenido 3 noches atrás cuando estaba acostada a su lado en la oscuridad. Lo segundo que me dijo fue que necesitaba asesoría legal antes de dar cualquier paso, alguien que entendiera de finanzas y de procesos legales, que pudiera decirme exactamente qué significaban esos movimientos y cuáles eran mis opciones reales. Me habló de Fortunato, un abogado que había ayudado a una amiga suya en una situación similar, discreto, serio, de los que no hacen preguntas innecesarias pero tampoco dejan pasar ningún detalle. Esa misma tarde Josefa hizo la llamada mientras yo escuchaba desde el otro lado de la mesa. Acordaron una reunión para el día siguiente en un lugar neutral, una pequeña oficina cerca del centro que no tuviera ninguna relación con mi vida cotidiana, ningún lugar donde alguien pudiera verme y preguntarme qué estaba haciendo ahí. La reunión con Fortunato duró casi 2 horas. Era un hombre de hablar pausado y mirada atenta, de esos que no desperdician palabras pero tampoco omiten nada importante. Revisó las fotografías con cuidado, hizo algunas preguntas precisas sobre fechas, montos y el tipo de cuenta que había encontrado, y cuando terminó de revisar todo se recostó ligeramente en su silla y me dijo que lo que tenía era un punto de partida sólido pero que necesitábamos más información antes de poder trazar cualquier estrategia. Que lo que veía en esos documentos sugería una intención clara de separar recursos de manera que yo no pudiera acceder a ellos, pero que para entender el alcance completo había que seguir buscando. Me fui de esa oficina sintiéndome diferente. No aliviada exactamente, porque el problema seguía siendo el mismo y las preguntas sin respuesta eran todavía muchas. Pero ya no estaba sola. Tenía a Josefa, que conocía toda la verdad y no iba a moverse de mi lado. Tenía a Fortunato, que sabía lo que había que buscar y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Y tenía algo que no había tenido en semanas, un plan, aunque todavía fuera pequeño y estuviera apenas tomando forma. Volví a casa antes de que él llegara. Preparé la cena como cualquier otro día. Puse la mesa, esperé. Cuando entró y me preguntó cómo había estado mi día le dije que tranquilo, que había salido un momento pero nada importante. Me miró un segundo y luego fue a cambiarse. Yo seguí en la cocina con las manos ocupadas y la mente en otro lugar completamente distinto. Porque acababa de tomar la decisión más importante de todo ese tiempo. No iba a confrontarlo. No iba a preguntarle nada. No iba a dejar que notara absolutamente nada. Iba a seguir siendo la misma mujer de siempre frente a sus ojos mientras por dentro me preparaba para descubrir todo lo que él había estado escondiendo. Y gracias a esa decisión, terminé descubriendo algo que nunca hubiera imaginado. Fingir que todo está bien cuando sabes que nada lo está es uno de los ejercicios más agotadores que existe. No es solo controlar lo que dices, es controlar cómo respiras, cómo miras, cómo reaccionas cuando él dice algo que antes te hubiera parecido normal y ahora te resulta completamente diferente. Es actuar todo el tiempo sin que nadie te vea actuar. Y yo tuve que aprender a hacerlo de un día para otro. Fortunato me había dado instrucciones claras durante nuestra segunda reunión. No confrontar, no preguntar, no mover ninguna cuenta ni cambiar ningún hábito que pudiera alertarlo. Seguir con la rutina exactamente igual que siempre, porque cualquier variación podía hacerlo sospechar y si sospechaba, actuaría rápido. Y yo ya tenía suficientes indicios para saber que cuando él actuaba rápido, lo hacía bien. Así que me convertí en la mejor versión de la mujer que él creía tener. Preparaba la cena, preguntaba por su día, escuchaba sus respuestas con la misma atención de siempre, o al menos con la misma apariencia de atención. Por dentro estaba en otro lugar completamente. Observando.
registrando, guardando cada detalle que pudiera ser útil después. Empecé a notar cosas que antes pasaban frente a mí sin que yo las viera realmente. La manera en que bajaba el volumen del teléfono justo antes de entrar a la casa. El modo en que a veces chequeaba algo en la pantalla con una sonrisa pequeña que desaparecía en cuanto levantaba la vista. Las noches en que decía estar cansado pero tardaba mucho tiempo en dormirse, como si la mente le siguiera trabajando en algo que no podía apagar. Cada cosa que antes hubiera interpretado como parte de su carácter, ahora tenía otro significado. Josefa y yo nos veíamos cada 2 o 3 días en lugares distintos, siempre con alguna excusa creíble para cualquiera que preguntara. Una tarde tomábamos café cerca de su trabajo, otra vez nos encontrábamos en una tienda del centro como si hubiera sido casualidad. Ella me pasaba información que Fortunato iba encontrando, documentos, registros, datos que se iban conectando lentamente como piezas de un rompecabezas que todavía no mostraba la imagen completa pero que ya dejaba ver suficiente para saber que era grande. Lo que fue apareciendo en esas semanas era peor de lo que yo había imaginado. Fortunato había encontrado que la cuenta hacia donde iban las transferencias no estaba a nombre de un proveedor ni de ningún gasto relacionado con el negocio. Estaba registrada de una manera que dificultaba rastrearla a simple vista, pero con el acceso correcto era perfectamente visible. Y el dinero que llegaba ahí no se quedaba quieto, se movía hacia otro lugar casi de inmediato, como si alguien supiera exactamente lo que estaba haciendo y llevara mucho tiempo haciéndolo. Mientras tanto yo seguía en casa, dormía a su lado, desayunaba frente a él, respondía sus mensajes con la misma naturalidad de siempre. Una noche me preguntó si me pasaba algo porque me veía callada. Le dije que había tenido una semana pesada en el trabajo y que solo necesitaba descansar. Me miró un momento más de lo normal y luego asintió. Esa mirada me sostuvo el estómago unos segundos, no porque me asustara sino porque me recordó que él también me observaba, que el juego iba en los dos sentidos y que no podía bajar la guardia ni un momento. Fortunato me llamó un martes para decirme que había encontrado algo que necesitaba mostrarme en persona. Su voz tenía un tono diferente al de las otras veces, más cuidadoso, más medido, de esos que usa la gente cuando está a punto de decir algo que sabe que va a pesar. Quedamos al día siguiente por la mañana y esa noche no dormí prácticamente nada. Llegué a su oficina antes de la hora acordada. Josefa ya estaba ahí, sentada frente al escritorio con las manos juntas sobre la mesa y una expresión que me dijo todo antes de que él abriera la boca. Fortunato me recibió, cerró la puerta, se sentó despacio y puso frente a mí una serie de documentos que yo no esperaba ver. No eran solo registros bancarios. Había nombres, fechas, movimientos que conectaban personas que yo conocía con decisiones que me afectaban directamente sin que yo lo hubiera sabido nunca. Y en el centro de todo, repetido en varios de esos documentos con una regularidad que no dejaba lugar a dudas, había un nombre que me heló por completo. No era el nombre de una desconocida. Era alguien que había estado dentro de mi vida durante todo ese tiempo. Pero aquella noche alguien apareció en mi vida y cambió todo. Esa noche llegué a casa con los documentos guardados en el bolso y una calma que no sentía por dentro pero que había aprendido a proyectar hacia afuera con una precisión que yo misma no reconocía. Él estaba en la sala viendo televisión cuando entré, me preguntó dónde había estado y le dije que con Josefa, que habíamos tomado café y que el tiempo se nos había ido. Asintió sin despegar los ojos de la pantalla. Me fui directo al cuarto, cerré la puerta con cuidado y me senté en el borde de la cama con el bolso todavía en la mano. El nombre que había visto en esos documentos era Renata. No era una desconocida. Era una mujer que había aparecido en nuestras vidas hace poco más de un año, presentada por él como la socia de un cliente importante, alguien con quien tenía reuniones de trabajo ocasionales y a quien yo había visto 2 o 3 veces en eventos sin que me generara ninguna señal particular. Era atenta, discreta, de esas personas que no ocupan demasiado espacio cuando están en un lugar pero que tampoco pasan completamente desapercibidas. Yo nunca le había prestado demasiada atención porque no tenía ninguna razón para hacerlo. Hasta ese momento. Su nombre aparecía vinculado a movimientos financieros que Fortunato había logrado rastrear con mucha paciencia. No de manera directa, sino a través de conexiones que requerían saber dónde mirar, el tipo de rastro que alguien deja cuando cree que nadie va a seguirlo. Y lo que esos registros mostraban era que entre ella y él existía algo que iba mucho más allá de cualquier relación de negocios.
2 días después recibí un mensaje desde un número que no tenía registrado. Solo decía, necesito hablar contigo. Es urgente y es sobre él. Por favor no lo menciones. Lo leí 3 veces. Le pregunté a Josefa si debía responder y me dijo que sí, que con cuidado pero que sí, que ignorarlo podía significar perder algo importante. Le respondí con una sola pregunta. ¿Cómo sabía quién era yo? Tardó unos minutos en contestar. Cuando lo hizo, me envió una fotografía que él le había tomado sin que yo lo supiera, en un lugar donde los dos habíamos estado juntos, con una fecha que yo podía ubicar perfectamente. Quedamos en vernos al día siguiente en un café que ella eligió, lejos de cualquier lugar que tuviera relación con ninguno de los dos. Llegué antes que ella y me senté de frente a la puerta para verla entrar. Cuando apareció la reconocí de inmediato, pero algo en ella era diferente a las veces que la había visto antes. Tenía la mirada de alguien que ha estado cargando algo pesado durante demasiado tiempo y que finalmente ha decidido soltarlo aunque le cueste. Se sentó frente a mí sin rodeos y me dijo que llevaba semanas intentando encontrar la manera de hablar conmigo. Que lo que había entre ella y él había empezado hacía más de un año, que al principio creyó todo lo que le decía, que era un matrimonio vacío, que estaban en proceso de separarse, que yo era una persona distante con quien ya no tenía ninguna conexión real. Le habían dicho exactamente lo que ella necesitaba escuchar para creerlo y ella lo había creído porque no tenía ninguna razón para dudar. La escuché hablar sin interrumpirla. No sentí la rabia que hubiera esperado sentir. Lo que sentí fue algo más parecido al reconocimiento, el de 2 personas que han sido movidas por el mismo tablero sin saberlo, que han creído versiones distintas de la misma mentira construida por alguien que las conocía bien a las dos. Me dijo que había empezado a sospechar cuando él comenzó a pedirle cosas que no tenían ninguna explicación razonable. Que guardara ciertos documentos en su nombre. Que recibiera transferencias que luego ella debía mover hacia otra cuenta. Le había dicho que era por un problema fiscal temporal, que era solo mientras resolvía una situación con su contador, que en cuanto todo estuviera en orden le explicaría todo con detalle. Ella lo había hecho durante meses sin preguntar demasiado porque confiaba en él de la misma manera en que yo había confiado durante años. Pero algo había cambiado semanas atrás. Encontró en el teléfono de él, en un momento en que lo dejó olvidado sobre la mesa, una conversación que no estaba dirigida a ella ni a mí. Era con una tercera persona, y en esa conversación él hablaba de las dos con una frialdad que la dejó paralizada. Hablaba de lo que planeaba hacer con el dinero, de los tiempos que manejaba, de cómo cada una de nosotras encajaba en un plan que ninguna conocía completo. Me pasó capturas de esa conversación desde su propio teléfono. Las revisé una por una en silencio mientras ella me observaba desde el otro lado de la mesa. No había forma de malinterpretar lo que estaba leyendo. Era un plan construido con cuidado, con tiempos calculados y con una frialdad que no dejaba ningún margen para pensar que algo de lo que yo había vivido en los últimos años había sido real de la manera en que yo lo creía. Guardé el teléfono y la miré. Le pregunté si estaba dispuesta a colaborar para que todo lo que sabía quedara documentado de manera que pudiera usarse. Me miró unos segundos antes de responder, como si estuviera evaluando algo por última vez, y luego asintió despacio con esa expresión de quien ya tomó una decisión que no tiene vuelta atrás. Salimos juntas del café sin hacer ningún plan concreto todavía, pero las dos sabíamos que algo había cambiado en esa mesa. Ya no éramos 2 mujeres separadas por una mentira. Éramos 2 personas que tenían las mismas razones para buscar la misma verdad. Y cuando pensé que ya lo había visto todo, apareció una verdad todavía más dolorosa. Fortunato nos recibió a las 2 juntas 2 días después. Fue la primera vez que lo veía procesar información nueva con alguien más presente en la sala, y lo que más me impresionó fue que no cambió su manera de trabajar ni un centímetro. Revisó las capturas que Renata había traído con la misma calma metódica con que había revisado todo lo demás, haciendo preguntas precisas, anotando fechas, conectando datos con lo que ya tenía sobre la mesa. Josefa estaba sentada a mi lado en silencio, y ese silencio suyo decía más que cualquier palabra. Cuando Fortunato terminó de revisar todo se quedó un momento con los papeles frente a él sin decir nada. Luego levantó la vista y nos dijo que lo que teníamos era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotras había calculado por separado. El plan no había empezado hace un año. Había empezado mucho antes.
Lo que fue explicando durante la siguiente hora fue construyendo frente a mí una imagen que yo no quería ver pero que no podía apartar. Había registros que se remontaban a casi 3 años atrás, movimientos pequeños al principio, casi imperceptibles, del tipo que no llama la atención de nadie porque individualmente no significan nada. Pero juntos, en secuencia, contaban una historia completamente diferente a la que yo había vivido creyendo que era real. Sebastián había estado transfiriendo recursos de manera sistemática desde cuentas que en algún momento habían sido compartidas o que dependían de ingresos que yo generaba. Lo hacía en montos distribuidos con suficiente inteligencia para no activar ninguna alerta, siempre con una justificación lista para cualquier pregunta que yo pudiera hacer, siempre un paso adelante de cualquier sospecha razonable. Y lo había hecho durante tanto tiempo que el acumulado era una cifra que me costó procesar cuando Fortunato la puso frente a mí en un papel. Pero el dinero era solo una parte. Lo que Renata aportó ese día completó la otra mitad del cuadro. Las transferencias que ella había recibido y movido sin entender completamente para qué servían eran parte de una estructura diseñada para que el dinero llegara a un destino final que no tuviera ninguna conexión visible con él. Ella había sido usada como un eslabón en una cadena que ninguna de las dos había podido ver completa hasta ese momento. Y lo más difícil de aceptar era que esa cadena había sido construida con una precisión que requería tiempo, planificación y un conocimiento muy detallado de cómo funcionaba la vida de cada una. También apareció Griselda en esos documentos. No de manera accidental. Su nombre estaba vinculado a una propiedad que había sido registrada meses atrás. Una operación que en papel parecía una transacción familiar sin mayor relevancia pero que Fortunato identificó como parte del mismo flujo. Ella no era una espectadora inocente de lo que su hijo había construido. Era parte activa de la estructura, alguien que había prestado su nombre y su firma cuando fue necesario para que ciertos movimientos tuvieran una apariencia de normalidad que de otra manera no hubieran tenido. Eso fue lo que más me golpeó de todo lo que escuché ese día. Porque Griselda me había mirado a los ojos durante años. Había estado en mi mesa, había comido mi comida, había recibido mis atenciones en cada fecha importante, y todo ese tiempo había sabido lo que estaba ocurriendo. Su amabilidad forzada de la que yo nunca terminé de fiarme no era incomodidad ni antipatía. Era el tipo de distancia que mantiene alguien que sabe que en algún momento todo va a salir a la luz y prefiere no haberse acercado demasiado. Renata escuchó la parte que no conocía con una expresión que pasó por varios estados en pocos minutos. Primero incredulidad, luego una comprensión lenta y dolorosa, y finalmente algo parecido a la rabia fría de quien entiende que fue utilizada con una precisión que no deja ningún margen para la casualidad. Me miró en un momento y no necesitó decir nada porque yo estaba sintiendo exactamente lo mismo. Josefa tomó mi mano en algún punto de esa reunión y no la soltó durante un buen rato. No dijo nada. Solo estuvo ahí, que era exactamente lo que yo necesitaba mientras el mundo que creía conocer se terminaba de derrumbar frente a mí con una claridad brutal e irreversible. Fortunato nos explicó que con todo lo que teníamos era posible construir un caso sólido, pero que el momento en que lo presentáramos era tan importante como las pruebas mismas. Que había que elegir el punto exacto en que él se sintiera más seguro, más convencido de que nadie sabía nada, para que la caída fuera completa y sin posibilidad de maniobra. Que si actuábamos antes de tiempo podíamos darle margen para cubrirse. Que la paciencia en ese punto no era debilidad sino la herramienta más poderosa que teníamos. Salí de esa oficina con todo el peso de lo que había descubierto encima, pero también con algo que no esperaba sentir en ese momento. Una claridad extraña, casi incómoda, de esas que aparecen cuando ya no hay nada más que descubrir y lo único que queda es decidir qué vas a hacer con todo lo que sabes. Manejé de regreso a casa en silencio. Entré, lo saludé, pregunté si había cenado. Me dijo que no, que me había esperado. Fui a la cocina a calentar algo mientras él se acomodaba en la sala como cualquier otra noche, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir a unos kilómetros de ahí. Lo observé desde la cocina un momento sin que se diera cuenta. Y por primera vez en todo ese tiempo no sentí miedo ni confusión ni el peso aplastante de no saber qué hacer. Entonces comprendí que había llegado el momento de dejar de llorar. Saber la verdad completa no significa estar lista para actuar. Yo ya tenía las pruebas, ya entendía el tamaño de lo que había ocurrido, ya conocía los nombres y las fechas y los montos y las conexiones.
Pero entre tener todo eso en las manos y usarlo de la manera correcta existía una distancia que Fortunato me había explicado con mucha claridad desde el principio. Actuar antes de tiempo sería el único error que no podríamos corregir. Así que me preparé en silencio. Con una calma que no sentía por dentro pero que había aprendido a sostener hacia afuera con una consistencia que a veces me sorprendía a mí misma. Seguí con la rutina de siempre, desperté a la misma hora, preparé el desayuno, fui al trabajo, volví a casa, pregunté por su día, escuché sus respuestas. Y mientras hacía todo eso, por dentro estaba construyendo algo que él no podía ver y que ninguno de los dos sabíamos todavía cuándo iba a terminar de tomar forma. Lo primero que hice fue proteger lo que todavía estaba a mi alcance. Fortunato me había explicado con mucha precisión que mover dinero de manera brusca o cerrar cuentas de golpe sería la señal más clara que podría enviarle de que algo había cambiado. Así que lo hice despacio, con movimientos pequeños que individualmente no significaban nada pero que en conjunto fueron construyendo una base que quedó completamente fuera de su alcance. Cada paso fue consultado, revisado y aprobado antes de ejecutarse. Nada fue improvisado. Lo segundo fue reunir todos los documentos que tenía en un lugar seguro que no fuera la casa. Copias de los estados de cuenta que había fotografiado en su estudio, los registros que Fortunato había conseguido, las capturas que Renata había aportado, todo quedó organizado y guardado en un lugar que solo 3 personas conocíamos. Josefa conservó una copia adicional por precaución, porque Fortunato había insistido en que la información debía existir en más de un lugar al mismo tiempo. Lo tercero fue documentar todo lo que siguiera ocurriendo en tiempo real. Fechas, conversaciones, movimientos que pudiera observar desde dentro de la casa sin levantar sospechas. Empecé a llevar un registro escrito de pequeños detalles que solos parecían insignificantes pero que sumados construían un patrón de comportamiento que podía ser útil en el momento en que todo saliera a la luz. Fortunato me había dicho que los jueces no solo leen documentos, también escuchan cronologías, y que una cronología bien construida podía ser tan poderosa como cualquier papel firmado. Renata seguía en contacto conmigo con una regularidad discreta que ninguno de los dos podría haber notado desde afuera. Me fue pasando información adicional en la medida en que la fue encontrando, detalles que ella había ignorado en su momento pero que ahora, con todo lo que sabía, adquirían un significado completamente diferente. Una conversación que recordaba haber escuchado sin prestarle atención. Un nombre que había aparecido una vez y que ella no había relacionado con nada hasta ahora. Cada cosa nueva que aportaba encajaba en algún lugar del cuadro que Fortunato iba completando con una paciencia meticulosa. En casa todo seguía igual. O al menos eso era lo que él veía. Hubo una noche en que me preguntó si estaba bien, con esa pregunta vaga que a veces hace la gente cuando nota algo diferente pero no sabe exactamente qué es. Le dije que sí, que había tenido una semana complicada en el trabajo y que estaba un poco en mi cabeza. Asintió y cambió el tema. Yo me quedé mirando mi plato un momento antes de continuar con la cena como si nada. Griselda llamó un sábado por la mañana para invitarnos a comer el domingo siguiente. Él aceptó sin consultarme, como solía hacer, y cuando me lo dijo yo respondí que estaba bien, que ahí estaríamos. Colgó y siguió con lo suyo. Yo me quedé en la cocina procesando lo que significaba tener que sentarme frente a esa mujer sabiendo lo que sabía, mirándola como si nada hubiera cambiado, respondiendo sus preguntas con la misma amabilidad de siempre mientras por dentro cargaba todo el peso de lo que su nombre representaba en esos documentos. Fui al domingo. Sonreí. Comí. Participé en la conversación. Griselda estuvo atenta conmigo de esa manera suya que siempre me había resultado extraña y que ahora entendía con una claridad que me costaba sostener sin que se notara en la cara. En algún momento me miró unos segundos más de lo normal mientras yo hablaba y sentí que algo en ella también estaba evaluando, midiendo, tratando de determinar si yo seguía siendo la misma mujer que había sido siempre o si algo había cambiado. Le devolví la mirada con la misma calma de siempre y seguí hablando. Salí de esa comida sabiendo que el tiempo se estaba acortando. No porque hubiera pasado algo concreto sino porque ese tipo de situaciones no pueden sostenerse indefinidamente. Hay un punto en que las personas que están mintiendo empiezan a apresurarse, a querer cerrar lo que tienen pendiente antes de que algo se les escape de las manos. Fortunato me lo había advertido. Cuando él empezara a moverse más rápido, significaría que estábamos cerca del momento en que teníamos que actuar.
Esa semana Fortunato me llamó para decirme que ya teníamos suficiente. Que el caso estaba construido, que las pruebas eran sólidas, que lo que faltaba era el escenario correcto para presentarlo todo de una manera que no dejara ningún margen de escape. Me preguntó si tenía en mente algún momento en que las personas involucradas pudieran estar reunidas en el mismo lugar sin que ninguna sospechara lo que estaba a punto de ocurrir. Y yo ya tenía la respuesta. Pero todavía faltaba enfrentar cara a cara a las personas que destruyeron mi vida. La ocasión llegó sola, como si el tiempo hubiera decidido colaborar con lo que estaba a punto de ocurrir. Él me propuso organizar una cena en casa para el fin de semana siguiente, algo que hacíamos ocasionalmente cuando quería reunir a ciertas personas en un ambiente que él pudiera controlar. Me dijo que quería invitar a su madre, a un par de amigos cercanos y a un socio con quien estaba cerrando algo importante. Lo dijo con esa naturalidad de siempre, como si fuera una idea espontánea que acababa de tener, sin saber que yo llevaba días esperando exactamente este tipo de oportunidad. Le dije que me parecía bien, que yo me encargaba de todo. Llamé a Fortunato esa misma tarde. Le expliqué la situación y él guardó silencio unos segundos antes de decirme que era el momento que habíamos estado esperando. Que una reunión en casa, con las personas correctas presentes, en un territorio que él creía controlar completamente, era el escenario ideal. Que la sensación de seguridad que tendría en ese contexto trabajaría a nuestro favor porque las personas que se sienten seguras no se preparan para lo inesperado. Durante los días siguientes me moví con una precisión que no sabía que tenía. Coordiné con Josefa cada detalle de lo que iba a ocurrir esa noche, quién estaría presente, en qué momento haría cada cosa, cómo manejaríamos cualquier reacción que no pudiéramos anticipar. Ella llegó a mi casa 2 días antes con la cabeza clara y una lista de puntos que repasamos juntas durante horas hasta que los dos supimos que no había ningún detalle suelto. Renata también iba a estar. Eso fue lo más difícil de coordinar porque su presencia en esa cena necesitaba una justificación que él aceptara sin sospechar nada. La solución llegó de la manera más simple posible. Él mismo la había mencionado como parte del círculo de personas relacionadas con el cierre del negocio que quería celebrar esa noche. No tuvo que inventarse nada. Solo aceptamos lo que él mismo había puesto sobre la mesa sin saber lo que estaba haciendo. La noche de la cena me levanté temprano y estuve varias horas preparando todo con una calma que sorprendió incluso a Josefa cuando llegó a ayudarme por la tarde. Me dijo que nunca me había visto tan tranquila antes de algo tan grande. Le respondí que era precisamente porque era grande. Que cuando algo importa demasiado no puedes darte el lujo de ponerte nerviosa porque los nervios te hacen cometer errores, y esa noche no había margen para ninguno. Él estuvo de buen humor todo el día. Eso también lo observé. Se arregló con más cuidado de lo habitual, revisó el teléfono varias veces durante la tarde con esa expresión que yo ya conocía bien, y en algún momento salió al jardín a hacer una llamada que no quiso hacer adentro. Cuando volvió me preguntó cómo iba todo y le dije que perfectamente, que en 1 hora estaríamos listos. Me sonrió con esa sonrisa suya que durante años interpreté como afecto y que ahora veía desde un lugar completamente diferente. Los invitados fueron llegando poco a poco a partir de las 8. Griselda llegó de las primeras, puntual como siempre, con esa presencia suya que ocupaba el espacio de una manera particular. Me saludó con un beso en la mejilla y un comentario sobre lo bien que olía la comida. Le agradecí y la dirigí hacia la sala donde él ya estaba recibiendo a los demás. La observé caminar hacia su hijo y noté algo en la manera en que se miraron al llegar, apenas un segundo, apenas un gesto, pero suficiente para quien ya sabe lo que está buscando. Los amigos llegaron después, 2 hombres con quienes él compartía desde hacía años y que esa noche estaban completamente ajenos a todo lo que iba a ocurrir. Los traté con la misma calidez de siempre porque ellos no tenían ninguna responsabilidad en lo que estábamos a punto de revelar y no era justo hacerlos sentir parte de algo en lo que no habían participado. Renata llegó de las últimas. Entró con una serenidad que me pareció admirable considerando todo lo que estaba cargando esa noche. La recibí en la puerta. Nuestros ojos se encontraron un momento y no necesitamos decir nada. Él la saludó desde el otro lado de la sala con una naturalidad estudiada que a mí ya no me engañaba y que a ella tampoco. La integré al grupo con la misma normalidad con que había recibido a los demás y todo continuó como si fuera una cena cualquiera. La mesa estaba puesta para 8 personas. Las velas encendidas, la comida servida, las copas llenas.
Desde afuera hubiera parecido exactamente lo que él creía que era. Una reunión tranquila entre personas cercanas, una celebración discreta de algo que todavía no sabía que no tendría oportunidad de celebrar. Me senté en mi lugar de siempre, al otro extremo de la mesa, y lo observé presidir la cena con esa seguridad característica suya, hablando, brindando, haciendo reír a los demás con la misma facilidad de siempre. Griselda participaba desde su silla con comentarios oportunos y esa sonrisa suya de ocasión. Renata escuchaba con atención desde su lugar sin decir más de lo necesario, exactamente como habíamos acordado. Nadie en esa mesa, excepto 3 personas, sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Esperé a que la cena terminara. Esperé a que los platos quedaran vacíos y las conversaciones empezaran a perder el ritmo natural que tienen cuando la gente está cómoda y saciada y baja la guardia por completo. Esperé ese momento específico en que la noche parece estar llegando a su fin sin ninguna sorpresa. Y fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de hablar. Me levanté despacio de mi silla. Sin prisa, sin dramatismo, con la misma calma con que me había movido durante toda la noche. Fui a la cocina con la excusa de traer algo más y en ese momento Josefa, que había estado sentada en silencio esperando la señal, me siguió sin que nadie lo notara. Me pasó el sobre que habíamos preparado juntas días antes, lo tomé con las 2 manos, respiré una sola vez y volví al comedor. Nadie levantó la vista cuando entré. La conversación seguía su curso, alguien estaba contando algo que generaba risas en el otro extremo de la mesa, y él tenía esa expresión relajada de quien cree que la noche terminará exactamente como la planeó. Me quedé de pie al lado de mi silla sin sentarme. Ese fue el primer gesto que rompió el ritmo de la noche porque no era lo que correspondía en ese momento y las personas perciben esas pequeñas disrupciones aunque no sepan exactamente qué las generó. Las conversaciones fueron apagándose una por una hasta que el silencio llegó solo, sin que yo tuviera que pedirlo. Él me miró con una expresión neutral que intentaba parecer curiosa. Le sostuve la mirada un segundo antes de hablar. Les dije a todos que quería aprovechar que estábamos reunidos para compartir algo importante. Lo dije con una voz que no temblaba porque había ensayado ese momento suficientes veces como para que el cuerpo supiera exactamente lo que tenía que hacer. Saqué el primer documento del sobre y lo puse sobre la mesa con una calma que sentí que llenaba todo el espacio del cuarto. Era un estado de cuenta. Uno de los primeros que había encontrado en su estudio aquella noche, con los movimientos marcados, las fechas subrayadas, los montos que no correspondían a ningún gasto que yo hubiera conocido. Lo puse frente a él sin decir nada más y lo observé. Vi el momento exacto en que lo reconoció. Fue apenas una fracción de segundo, un cambio mínimo en la expresión que alguien que no lo conociera no hubiera detectado. Pero yo llevaba años leyendo esa cara y supe exactamente lo que estaba ocurriendo detrás de esos ojos. Intentó recuperar la calma de inmediato. Me preguntó qué era eso con un tono que buscaba sonar despreocupado y no lo logró del todo. Le dije que era una pregunta que yo también me había hecho durante mucho tiempo. Griselda se movió en su silla. No dijo nada todavía, pero su cuerpo reaccionó antes que sus palabras. Ese tipo de movimiento involuntario que tiene la gente cuando algo los toma por sorpresa aunque crean estar preparados. La observé un momento y luego continué. Saqué el segundo documento. Era el registro de transferencias que Fortunato había rastreado con tanta paciencia, con las conexiones entre cuentas marcadas de manera que cualquiera que lo viera pudiera seguir el flujo sin necesidad de ser experto en nada. Lo puse junto al primero sobre la mesa y esta vez no dije nada. Dejé que el silencio trabajara solo porque a veces el silencio dice más que cualquier explicación. Uno de los amigos que estaba presente se inclinó ligeramente hacia adelante para ver los papeles sin atreverse a tocarlos. El otro tenía una expresión de incomodidad genuina, la de alguien que empieza a entender que está siendo testigo de algo para lo que no fue invitado pero del que ya no puede salir. Él intentó hablar. Empezó a construir una explicación con esa habilidad suya para encontrar palabras que sonaran razonables en cualquier contexto. Dijo que había una confusión, que esos documentos necesitaban contexto para entenderse correctamente, que había cosas de su negocio que eran complicadas de explicar en pocas palabras pero que todo tenía una razón completamente lógica. Lo dijo mirándome a mí primero y luego recorriendo la mesa con la vista, buscando apoyo en las caras de los demás. No lo encontró. Porque en ese momento Renata, desde su lugar al otro lado de la mesa,
Habló por primera vez en toda la noche con una voz que no dejaba ningún margen para la duda. Dijo que ella también tenía algo que agregar. Sacó su teléfono, abrió las capturas que había guardado con tanto cuidado durante semanas y se lo pasó al hombre que tenía a su lado para que pudiera verlas. El teléfono fue circulando despacio alrededor de la mesa. Él la miró con una expresión que pasó en pocos segundos por varios estados. Primero algo parecido a la sorpresa, luego un intento de recuperar el control que no llegó a ninguna parte, y finalmente una rigidez en la mandíbula que yo reconocí como la señal de alguien que está calculando en tiempo real cuánto daño puede contener y desde dónde. Griselda intervino entonces. Lo hizo con esa autoridad suya de siempre, intentando reencuadrar lo que estaba ocurriendo como un malentendido que podía resolverse en privado, sugiriendo que quizás no era el momento ni el lugar para ese tipo de conversación, que había cosas que era mejor hablar en familia y sin testigos. Lo dijo mirándome directamente, con esa mirada suya que durante años había intentado hacerme sentir pequeña dentro de mi propio espacio. Esta vez no funcionó. Le respondí con la misma calma con que había empezado toda la noche, que precisamente por eso había elegido ese momento y ese lugar, porque algunas verdades necesitan testigos, porque algunas cosas no pueden seguir resolviéndose en privado cuando el daño se hizo durante años frente a todos sin que nadie lo viera. El silencio que siguió fue de otro tipo. Ya no era el silencio incómodo del principio. Era el silencio denso de un cuarto donde varias personas acaban de entender que lo que están presenciando es real y que no hay manera de fingir que no lo vieron. Saqué el tercer documento del sobre y lo puse sobre la mesa. Pero todavía guardaba una prueba que cambiaría todo para siempre. El tercer documento que puse sobre la mesa fue el que cambió la temperatura de todo el cuarto de manera irreversible. No era un estado de cuenta ni un registro de transferencias. Era algo mucho más específico y mucho más difícil de refutar. Era la conversación que Renata había encontrado en su teléfono semanas atrás, impresa en papel, con fechas y números visibles, donde él hablaba de las dos con una frialdad calculada que no dejaba ningún espacio para la interpretación. Lo puse frente a él sin decir una sola palabra. Lo leyó. O fingió leerlo, porque sus ojos se detuvieron demasiado rápido para alguien que estaba viendo ese texto por primera vez. Luego levantó la vista y en su cara había algo que yo no le había visto nunca antes en todos los años que llevábamos juntos. No era culpa. No era arrepentimiento. Era el cálculo frío de alguien evaluando cuántas salidas le quedaban y encontrando que eran menos de las que había contado. Intentó hablar una vez más. Esta vez las palabras le costaron más, salieron con menos fluidez que antes, con pequeñas pausas en los lugares equivocados que delataban a alguien construyendo en tiempo real en lugar de recordando. Dijo que ese mensaje estaba fuera de contexto, que había cosas que parecían una cosa y eran otra, que yo estaba interpretando mal algo que tenía una explicación completamente diferente a la que creía estar viendo. Uno de sus amigos lo interrumpió. Lo hizo con respeto pero con una firmeza que claramente no esperaba de esa persona. Le dijo que había leído los documentos que habían circulado por la mesa y que lo que veía no era algo que pudiera explicarse con contexto adicional, que los números eran los números y las fechas eran las fechas y que ninguna de las dos cosas cambiaba dependiendo de cómo se miraran. Él no respondió a eso. Griselda intentó entonces una estrategia diferente. Dejó de intentar minimizar lo que estaba sobre la mesa y cambió el ángulo por completo, dirigiéndose a mí con una voz que quería sonar conciliadora pero que tenía debajo una presión que yo conocía bien. Me dijo que entendía que estaba lastimada, que lo que sentía era completamente válido, pero que había maneras de resolver las cosas sin llegar a esos extremos, que la familia siempre podía encontrar una solución si había voluntad de los dos lados. La escuché terminar antes de responderle. Le dije que durante años había confundido su silencio con ignorancia y que esa noche había aprendido que eran cosas muy distintas. Que su nombre aparecía en documentos que ella sabía perfectamente lo que significaban porque había firmado algunos de ellos con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Que la familia que me estaba pidiendo proteger era la misma que había decidido usarme como parte de un plan que ninguno de los dos tuvo la decencia de mostrarme nunca. El cuarto quedó completamente quieto después de eso. Ella no respondió. Por primera vez en todos los años que la había conocido, Griselda no encontró palabras. Se quedó con la vista en algún punto de la mesa y no la levantó durante un buen rato.
Renata tomó la palabra entonces desde su lugar con una calma que me pareció extraordinaria considerando todo lo que estaba cargando esa noche. No habló con rabia ni con el dramatismo que la situación hubiera justificado. Habló con la precisión de alguien que ha ordenado sus pensamientos durante mucho tiempo y finalmente tiene el espacio para decirlos. Explicó con sus propias palabras lo que había vivido, las cosas que le habían dicho para ganar su confianza, las maneras en que había sido usada sin entender completamente para qué, y el momento en que lo entendió todo y decidió que no iba a quedarse callada. Él la escuchó sin mirarla. Tenía los ojos en la mesa, en los papeles que seguían extendidos frente a todos, y su postura había cambiado de manera tan visible que parecía otra persona a la que había presidido esa misma mesa una hora antes con tanta seguridad. Fue en ese momento cuando Fortunato entró al comedor. Había estado esperando en otro cuarto desde el principio de la noche, porque así lo habíamos planeado. Su entrada no fue dramática ni diseñada para impresionar a nadie. Simplemente apareció, saludó con una inclinación breve y puso sobre la mesa una carpeta adicional que nadie en ese cuarto había visto antes excepto Josefa y yo. Explicó con pocas palabras y mucha precisión quién era y en qué calidad estaba presente esa noche. Y luego abrió la carpeta y comenzó a enumerar con una calma metódica cada elemento que contenía. Era el expediente completo. Todo lo que habíamos reunido durante semanas, ordenado de manera cronológica, con cada conexión documentada, cada movimiento registrado, cada nombre vinculado a cada acción de manera que no quedara ningún punto suelto. No era una acusación emocional ni una confrontación improvisada. Era un caso construido con la solidez de quien sabe exactamente lo que tiene en las manos y cómo usarlo. Él intentó decir algo cuando Fortunato terminó. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Lo intentó una segunda vez y lo que salió fue tan fragmentado y tan alejado de cualquier explicación coherente que uno de sus propios amigos apartó la vista con una incomodidad que lo decía todo. Las mentiras se sostienen mientras nadie las confronta con precisión. En el momento en que alguien pone frente a ellas algo concreto, inamovible y verificable, colapsan con una rapidez que siempre sorprende porque parecían tan sólidas desde adentro. Esa noche las vi colapsar en tiempo real. No sentí satisfacción exactamente. Sentí algo más parecido al cierre, esa sensación específica de cuando algo que ha estado abierto durante demasiado tiempo finalmente encuentra su punto final. Me quedé de pie al lado de mi silla, en mi propia casa, rodeada de pruebas que yo misma había reunido, y lo miré una última vez con la calma de alguien que ya no necesita nada de la persona que tiene enfrente. Él no me devolvió la mirada. Y cuando todo terminó, comprendí algo que jamás volvería a olvidar. Los días que siguieron a esa noche no fueron fáciles. Nadie te cuenta esa parte, la que viene después de la confrontación, cuando el drama ya terminó pero la vida todavía tiene que reorganizarse en torno a lo que quedó. Hay una especie de silencio extraño que llega cuando el ruido que has estado cargando durante meses desaparece de golpe, y ese silencio al principio no se siente como paz sino como un espacio vacío que no sabes bien cómo habitar. Él se fue de la casa 3 días después de esa cena. No hubo grandes escenas ni conversaciones largas. Hubo papeles, hubo decisiones prácticas que tomar una por una. Hubo momentos en que estuve sentada frente a documentos que necesitaban mi firma y tuve que recordarme a mí misma porque estaba haciendo lo que estaba haciendo. Fortunato estuvo presente en cada paso de ese proceso con la misma calma metódica de siempre, asegurándose de que ningún detalle quedara suelto y de que lo que yo había construido con tanto esfuerzo durante esas semanas se tradujera en consecuencias reales y concretas. El proceso legal tomó tiempo. Eso también es algo que nadie te dice cuando imaginas el momento de la justicia, que la justicia real no llega en un instante sino que se construye despacio, con paciencia, con papeles y fechas y audiencias y esperas que a veces se sienten interminables. Hubo días en que la incertidumbre pesaba más de lo que esperaba. Hubo noches en que me preguntaba si había tomado las decisiones correctas en el orden correcto. Pero cada vez que llegaba a ese punto recordaba la voz que había escuchado desde debajo de aquella cama y volvía a saber exactamente por qué estaba haciendo todo esto. Josefa estuvo ahí durante todo ese tiempo con una constancia que no tiene palabras suficientes para describirse. No siempre dijo las cosas correctas porque nadie sabe exactamente qué decir en esas situaciones, pero siempre estuvo presente, que es lo único que realmente importa cuando alguien está atravesando algo así.
Hubo tardes en que solo nos sentamos juntas en silencio con un café en la mano y eso fue suficiente. Hubo otras en que hablamos durante horas de cosas que no tenían nada que ver con nada de lo que había pasado, y esas conversaciones también fueron parte de lo que me fue devolviendo a mí misma poco a poco. Renata y yo seguimos en contacto después de esa noche. Nuestra relación es algo difícil de categorizar porque no encaja en ninguna de las categorías convencionales. No somos amigas exactamente, aunque hay entre nosotras una comprensión que pocas personas podrían tener de lo que vivimos cada una desde su lugar. Nos escribimos ocasionalmente, nos preguntamos cómo estamos, y en esa comunicación simple hay un reconocimiento mutuo que no necesita más palabras que las que ya se dijeron aquella noche alrededor de esa mesa. La casa la conservé. Eso fue una decisión que tomé desde el principio y que Fortunato respaldó con los argumentos legales correctos. No porque necesitara ese espacio específico para ser feliz, sino porque representaba años de trabajo mío que no estaba dispuesta a ceder como parte de un acuerdo que beneficiara a alguien que había intentado quitarme mucho más que 4 paredes. La fui haciendo mía de una manera diferente con el tiempo, moviendo cosas, cambiando otras, dejando entrar más luz, llenando los espacios con presencias que me hacían bien. Volví al trabajo con una claridad que no había tenido en meses. Mis compañeros notaron algo diferente en mí aunque no supieran exactamente qué era. Alguien me dijo una vez que parecía más presente, más enfocada, como si hubiera resuelto algo que antes me tenía distraída. Le respondí que algo así había pasado y no di más detalles porque no hacían falta. Hubo un momento específico, semanas después de que todo había terminado, en que me senté en el jardín de mi casa una tarde con una taza de café y sin ningún plan para la siguiente hora. Solo estaba ahí, en silencio, sin revisar el teléfono, sin repasar nada en la cabeza, sin ese peso constante que había cargado durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía no tenerlo. El sol estaba bajando y el jardín tenía esa luz particular de las tardes que siempre me había gustado y que había dejado de notar en algún punto que no supe identificar. En ese momento entendí algo que no hubiera podido entender en ninguna otra etapa de todo lo que había vivido. Que la traición más grande no había sido el dinero ni las mentiras ni los planes construidos en mi contra con tanta frialdad. La traición más grande había sido la versión de mí misma que fui dejando atrás poco a poco sin darme cuenta, la mujer que dejó de preguntarse qué quería porque estaba demasiado ocupada sosteniendo algo que en realidad nunca fue tan sólido como parecía. Esa mujer no había desaparecido. Solo había estado esperando en algún lugar dentro de mí a que yo tuviera espacio para volver a encontrarla. Y la encontré. No de golpe ni en un instante dramático, sino de la manera en que ocurren las cosas que realmente importan, despacio, en momentos pequeños y cotidianos que se van acumulando hasta que un día te das cuenta de que ya no eres la misma persona que eras y que eso, lejos de asustarte, te parece la mejor noticia que podrías recibir. Aprendí que confiar no es un defecto. Que amar con generosidad tampoco lo es. Que lo que estuvo mal nunca fui yo sino las personas que eligieron usar esas cosas en mi contra. Que el daño que alguien te hace dice todo sobre quiénes son ellos y nada sobre quién eres tú. Y que reconstruirse no significa olvidar lo que pasó sino aprender a cargarlo de una manera que no te impida seguir caminando. Hoy me levanto todas las mañanas en mi casa, con mi café, con mi trabajo, con mis personas, con mi vida. Una vida que es completamente mía de una manera que nunca lo fue del todo cuando creía que la estaba compartiendo. Porque aquel día no solo perdí a mi esposo. También recuperé a la mujer que había olvidado dentro de mí. Y eso, con el tiempo, resultó ser lo más valioso de todo lo que aquella noche dejó sobre esa mesa.